Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4. Porque ¿cuántos de nosotros hemos pasado batallas de la fe? A ver, levánteme la mano. O hemos pasado o estamos pasando tal vez por una batalla de fe. A ver, quiero ver esas manos. Si no has pasado por una batalla de fe alguna vez en tu vida, no eres cristiano. Que creo que todo hijo de Dios va a atravesar por una batalla de fe. Pero hablo una batalla de fe. De esas batallas que no te metiste por desobediente. Yo tenía un maestro de filosofía que siempre decía que el hombre es el único animal que cae en la misma trampa 2 veces. O diría la hermana Alicia Villarreal, tropieza 2 veces con la misma piedra. Tropezó de nuevo y con la misma piedra. Así decían, así está escrito en filosofía. El hombre es el único animal que cae en la misma trampa 2 veces. Y muchas veces el enemigo nos vuelve a poner la trampa y nosotros volvemos a caer. Y cuando caemos decimos, esta batalla de fe que me está tocando librar. Y el diablo dice, yo no hice nada. Y los ángeles te ven así como, ¿cómo le explicas? ¿Le explicas tú o le explico yo que esa no es una batalla de fe? Es una batalla en la que él solito se metió por desobediencia. No hablo de ese tipo de batallas. Hablo las verdaderas batallas de la fe. Pastor, ¿y cómo sé que es una batalla de la fe? Escuche bien. Hay veces que nosotros nos va a tocar caminar en nuestra vida por valles. Y hay veces que nos va a tocar caminar y cruzar montañas y cruzar montes. Y esos se libran siguiendo caminando, a pesar del camino que te toca recorrer. Hay veces que los valles son una planicie un poco más hundida y el monte es algo que está más levantado. Hay veces que te toca ir por caminos que están un poquito más difíciles. Hay veces que te toca ir por caminos un poco más fáciles. Y ahí es caminar a lo que te toque, diría el pastor Rodrigo. La vida pasa. Pero hay batallas que nos toca librar. Y ahí es no caminando, sino peleando. Nos toca caminar por fe y nos toca pelear con fe. Y tenemos que ser entrenados para estar en la batalla en medio de la fe. En una batalla de fe. ¿Y cómo sé que es una batalla de fe? ¿Cómo me doy cuenta que estoy librando una batalla de fe y no estoy en una batalla en la que me metí por mis decisiones? Porque las batallas de fe se van a librar cuando mejor está tu relación con Dios. Nunca te he dicho, o por lo menos a mí siempre me dicen, pastora, yo no sé qué pasó. Estaba ayunando, estaba viniendo a la intercesión, he estado metiéndome con mi grupo y yo no sé por qué me vino esto a mi vida. ¿Cuántos han escuchado algo así? Y yo les puedo contestar, estás librando una batalla de fe. Bienvenido al cuerpo de Cristo. Y yo no sé si me pueden poner el versículo. Te voy a enseñar hoy el arte de la guerra. Voltéate con el que está a tu lado y dile, el arte de la guerra. ¿Cómo sé que es una batalla de fe? Porque siempre va a venir cuando tu búsqueda de Dios es más fuerte. Mientras más estás buscando de Dios, pastora, ¿y entonces qué chiste? Mejor no busco a Dios. Si tú no buscas a Dios, te va a venir una revolquiza. No es lo mismo que la batalla de fe. Porque en la batalla de fe estás del lado del equipo ganador. En la batalla de fe, quiero decirte, es un privilegio pelear las batallas al lado del equipo ganador. Es un privilegio pelear una batalla al lado del general que gana todas las batallas y que todavía nadie le ha ganado. Cuando nosotros decimos, bueno, pero ¿y qué chiste? ¿Para qué llego a la iglesia si me pasan cosas malas? La diferencia, porque la vida pasa, es que no tenemos el mismo resultado. Porque allá afuera nos da una revolquiza el diablo. Y cuando caminamos con Jesús, Él siempre tiene asegurada una victoria. Primera de Timoteo
capítulo 6, versículo 12 dice así: pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. ¿Cuántos pasaron a aceptar a Jesús en su corazón alguna vez aquí al altar? O levantaron la mano diciendo: yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Quiero decirte, bienvenido al equipo que Dios escogió para pelear sus batallas de fe. Y yo me recuerdo la primera batalla de fe que pasé en mi vida. Escuché a esta mujer de Dios, Joyce Meyer, estaba en la televisión. Esa mujer nunca va a saber lo mucho que esa simple y sencilla palabra hizo en mi vida. Pero yo me recuerdo que estaba pasando por un momento muy difícil, porque eso siempre lo he dicho, en ese punto me habían dejado de pagar la universidad, mis papás, mis amigos me habían dejado de hablar por volverme cristiana, por seguir a Jesús, había perdido mi trabajo. No había nada de lo que yo tenía antes de venir a Jesús y yo no entendía por qué, si estaba buscando a Jesús, me había quedado totalmente sin nada. Y me recuerdo que estaba yo en mi cama, al lado de mi cama, llorando y diciéndole: Señor, ¿qué está pasando? Estoy buscándote, estoy sirviéndote, estoy haciendo las cosas como nunca antes en mi vida y me siento sola, no tengo nada, si no estoy haciendo nada malo, ¿qué pasa? Yo no entendía. Y me acuerdo que estaba en Enlace, yo no sé si todavía está Enlace, creo que ya no, en la televisión, ¿sí? Pero estaba Joyce Meyer predicando y dijo, pues haz de cuenta como si yo le hubiera hecho la pregunta a ella. Y ella dijo: si tú estás pasando por una prueba, si tú estás pasando por una batalla, yo te digo, las batallas de Dios no son como las exámenes o las pruebas que presentas en la escuela, que haces tu examen y si lo reprobaste, pues ni modo, te ponen otro examen pero diferente, porque no te van a poner el mismo. Las batallas de fe, en donde Dios te pone, si las repruebas, te las vuelve a aplicar la misma y te la vuelve a aplicar y te la vuelve a aplicar hasta que la pases. Por eso yo te digo, ¿te duele la batalla por la que estás pasando? Sí, pasa la prueba. Porque si no, la vas a pasar y la vas a pasar y la vas a pasar y la vas a pasar el resto de tu vida. Qué doloroso es perdonar esta agresión que me hicieron. Pasa la prueba, porque si no, vas a vivir ese dolor continuamente el resto de tu vida. Hasta que pases la prueba. Dile al que está a tu lado: pasa la prueba. Porque ya que estamos en los caminos de Dios, el interés del Espíritu Santo es llevarnos al siguiente nivel. El interés de Dios es entrenarnos, es equiparnos, porque como dice el pastor Rodrigo, la vida pasa. Estamos en un mundo peligroso. Jesús dijo: los envío como ovejas en medio de lobos. Tenemos que ser entrenados, tenemos que ser equipados. Este mundo habita en tinieblas. El príncipe de este mundo es Satanás. Y nosotros, sus hijos, queremos pelear con un rodillo de amasar en la guerra y una cacerola en la cabeza y decirle: arriba las manos, Satanás. ¿Y cómo se vería un soldado diciéndole con una cacerola en la cabeza y un rodillo de amasar a un soldado con un cañón? Así nos vemos muchas veces en el espíritu, queriendo pelear nuestras batallas con armaduras incorrectas, sin las armas que Dios nos hizo y diseñó para que nosotros podamos pelear y ganar cada batalla. Y quiero decirte, hay batallas que nos va a tocar librar nosotros solitos. Esa batalla me tocó librarla a mí sola, sin mi mamá, sin mi papá, sin mis hermanos, sin el pastor Rodrigo, sin nadie. Y estaba yo sola. Era entre él y yo. Era mi corazón que se tenía que alinear y creerle y tener fe. Pero hay batallas que me ha tocado librar con mi esposo, como la enfermedad de mi hija. Cuando Valentina me dijeron que había nacido con una malformación en el corazón y nos tocó creerle a Dios juntos, como matrimonio, como papá y mamá. Hay batallas que nos va a tocar librar como cuerpo de Cristo. Una de ellas es la persecución que viene para la iglesia por hablar una verdad,
Hay batallas que nos va a tocar librar alrededor de nuestra vida, a veces solos y a veces juntos. Y tenemos que saber cómo librarlas. Y entendiendo que Jesús me dijo, pelea la batalla de la fe. Dice, haz tuya la vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque aún la vida eterna la tenemos que pelear a través de la fe. Jesús ya ganó por nosotros, pero nuestra fe pelea creyendo que somos salvos. Diariamente yo peleo creyendo que yo soy una hija de Dios. Pelea la batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna. Quiere decir que eso no se libra caminando y eso no se libra simplemente estando. Se libra peleando. Y por eso me acordé y dije, bueno, ¿cuál es la batalla, Señor? Quiero que me entrenes para poder saber cómo se pelea una batalla. ¿Estás listo? ¿Quieren aprender el arte de la guerra de Dios? ¿Cómo Dios? Es que para Dios la guerra es un arte. Él siempre lo he visto como el mejor ajedrecista. Sí, ¿sabes? Esos ajedrecistas que parece que les vas ganando, pero cuando ya parece que ya les vas a ganar, te meten una sola movida y fue jaque mate. Ese es Dios. Dios no hace mucho escándalo. Simplemente cuando Él pelea, pelea con arte. Y hay un libro muy famoso que se llama El arte de la guerra. Este arte de la guerra lo escribió el general Sun Tzu. Mi papá fue un hombre que estaba empecinado en vernos leyendo siempre. De hecho, si nos encontraba, él llegaba de trabajar de la casa y no nos encontraba leyendo un libro, pues sabíamos que iba a ser una regañiza. Y él nos dio listas de libros que quería que nosotros leyéramos. Y uno de ellos fue el libro del arte de la guerra de este general Sun Tzu, que fue escrito 500 años antes de Cristo. Este libro es un libro que recopiló la forma de conflictos bélicos, estrategias bélicas que se tenían a lo largo de la existencia del hombre desde que el hombre empezó a pelear y cuáles eran las mejores estrategias de guerra. Y esas estrategias de guerra, él daba a la gente y les daba consejos. Ahora, yo no recomiendo para nada ese libro. Ese libro es un libro que se inspiró, Hitler se inspiró en él. Se inspiró Napoleón, se inspiró Maquiavelo en su libro del Príncipe. Todas esas grandes monstruos que hicieron tanto daño a la humanidad se inspiraron en ese libro. Ahora, no porque ese libro sea monstruoso, sino porque da estrategias de guerra. Pero entonces yo dije, ok, yo tengo ese conocimiento de lo que es la guerra, pero vamos a ver cuál es el conocimiento de la guerra según Dios. ¿Cuál fue la estrategia que Dios usó? Y quiero que vayamos al libro Jueces, capítulo 6, versículo 11. Y quiero decirte, en el versículo anterior, el pueblo de Israel, dice la Biblia, que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y Dios los entregó a Madián. Y dice que Madián venía y los saqueaba. Y cuando ya lograban juntar algo de dinero o juntaban algo de comida, de alimento, Madián llegaba como langostas, dice la Biblia, y quitaban y les robaban todo y lo saqueaban. Saqueaban al pueblo de Israel, tremendo cañón. Los dejaban sin nada. Entonces el pueblo de Israel se había ido a esconder a cuevas. Estaban temerosos porque eran asesinos a sueldo. Dice la Biblia que eran un pueblo, cada vez eran más. Eran como una plaga. Llegaban, mataban, masacraban, violaban a las mujeres. Era un pueblo malo y perverso y el pueblo estaba pidiéndole a Dios en oración: Señor, sálvanos. Señor, libéranos. Señor, ayúdanos, rescátanos de Madián. Versículos anteriores, el pueblo de Dios estaba clamando por la liberación y por ayuda de Dios en el pueblo de Madián. En este versículo dice así: luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Ofrá. Ese árbol pertenecía a Joás, que era descendiente de Abiezer. En ese momento Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando trigo
a escondidas de los madianitas, en el lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino. El ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo: qué fuerte y valiente eres. Por eso Dios está contigo. Ahora escucha esto. Se lo dijo en el momento donde él estaba escondido. ¿Ustedes creen que ese hombre tenía algo de fortaleza en ese momento? ¿Ustedes creen que en ese momento ese hombre tenía algo de valentía? Es como si alguien viniera y te dijera en el momento donde te sientes más gordo: qué flaca te ves. ¿Qué le vas a decir? Este se está burlando de mí, ¿verdad? ¿Que no estás viendo que no me cierra el pantalón? ¿Que no estás viendo que no me queda la blusa? ¿Qué flaca va a ser? Ningún flaca. En lugar, lejos de que te dé aliento, el ánimo que la otra persona te quiso dar, lo sentiste como que, como una burla. Se está burlando de mí, ¿no? No es como si vienes con tu carro que se está estartalando y qué próspero te veo. ¿Qué dirías? Qué bárbaro, cómo se burla de este pobre hombre, ¿verdad? Es lo mismo que estaba pasando aquí. Él estaba escondido, estaba escondido, escondiendo de los madianitas todo lo que ellos pudieran. Y llega el ángel y le dice: qué fuerte y valiente eres. Dice: por eso Dios está contigo. Imagínate si no estuviera. ¿Y qué le responde? Gedeón le respondió: perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Cuántos alguna vez en su vida se han preguntado algo así? A ver, ¿cuántos reales hay aquí? ¿Con cuántos líderes estoy hablando hoy? ¿Cuántas veces tú te has preguntado: oye, si estoy con Dios, si Dios está conmigo, si estuve en la iglesia, si dancé los huesos secos, hice la danza de la lluvia con la pastora N y la pastora Ceci y la pastora Miri y todas las pastoras y pandero, y agarré a panderazos al diablo? ¿Por qué me pasa esto? Si Dios está conmigo. ¿Cuántos reales nos los hemos preguntado alguna vez? Dice: si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes. Es más, ¿cuántas veces has escuchado el testimonio de alguien que sanó y tú tienes enfermedad y dices: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué no lo puede hacer? ¿Y por qué no puede hacer el milagro conmigo como lo hizo con esa persona? Ahí estaba Gedeón, igual que nosotros, preguntándonos por qué Dios no lo ha hecho todavía. Dice: Dios hizo esto antes, pero ahora nos ha abandonado. Nos ha dejado caer en manos de los madianitas. Entonces, Dios mismo miró a Gedeón y le dijo: pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Gedeón le preguntó a Dios: pero mi Dios, o sea, ¿de qué me sirve tu apoyo, no? ¿Cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el menos importante de toda mi familia. Y Dios le contestó: podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Derrotarás a los madianitas como si derrotaras a un solo hombre. ¿Sabes cuál es el problema del pueblo de Dios? Nuestro problema, y me incluyo a mí misma, es que cuando tenemos una batalla enfrente, queremos que Dios venga y Él baje con un maletín de dinero. ¿Por qué Dios no ha hecho el milagro? ¿Dios puede hacer eso? Claro que sí. Puede saldar la deuda, puede traer a alguien que te dé un cheque y saldar la deuda en un 2x3. ¿Podía haber venido un ángel y masacrar al pueblo de Madián? Sí podía, claro que sí. Pero Dios dice: quiero que lo hagas tú.
El problema es que queremos que Dios haga las cosas cuando Dios dice, no, yo no voy a pelear, el que va a pelear vas a ser tú. En las batallas de fe, Dios no pelea la batalla por nosotros, la peleamos nosotros y Él está al lado de nosotros. Su promesa es, vas a tener mi ayuda y te prometo que voy a estar contigo, pero te quiero decir, la tienes que pelear tú. Esos amenes ya no fueron tantos. Así ya no me gusta. Entonces quiere decir que el ángel no va a venir y va a matar a mi esposo como lo he orado. Entonces mi suegra no va a desaparecer en un 2x3 y en un abrir y cerrar de ojos. Eso sí ya no me gustó. Verás, Dios te dice, no es mi mano la que va a acabar con tus enemigos, es tu mano con mi fuerza, tu mano con mi ayuda, tu mano sabiendo que yo voy al lado tuyo y que no vas solo. Tu mano sabiendo que yo soy el general del ejército, sabiendo que yo soy el que te va a dar la estrategia. Tu mano sabiendo el que te va a decir, dobla a la derecha, dobla a la izquierda, camina derecho, no hables cuando no tienes que hablar, guarda silencio. Este no es el tiempo de pelear, mejor sírvele, mejor ámalo, mejor abrázalo. Y Señor, pero cómo me van a asesinar. Y ahí es cuando tú le dices, sí, mi general. Dios te dice, yo no peleo la guerra por ti. Yo no voy a soltar ese perdón por ti. Yo no voy a trabajar y a buscar ese trabajo cuando no hay nada. No hay ningún trabajo. Se está pudriendo Tabasco. No, te dejé ahí porque quiero que lo hagas una villa hermosa. Dios no va a venir y va a arar el campo por nosotros. Nosotros vamos y lo vamos a arar y Él va a estar con nosotros trayendo la lluvia que tiene que ser. Yo no sé cuántos podemos agarrar esta palabra y decir, sí, efectivamente, Dios no va a perdonar a tu esposo por ti. Dios no va a amar a tus hijos por ti. Dios no va a trabajar por ti, pero sí va a estar como tu general, dándote instrucciones e indicaciones. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo te tienes que retirar? ¿Cuándo te tienes que callar? ¿Qué batalla vas a perder para ganar la guerra? Hay batallas que tal vez a veces perdemos, pero lo que va a ser el final es porque la guerra es lo que se tiene que ganar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Primero que nada, que Dios escogió a un hombre temeroso. ¿Cuántos hemos tenido miedo alguna vez en nuestra vida? Este hombre no era ni valiente ni esforzado, pero Dios vio en él algo que ni nosotros mismos podemos ver cuando estamos peleando una batalla. Cuando estamos delante de una batalla, nos vemos los insectos más pequeños delante de los gigantes más grandes. Y te digo una cosa, mientras tu batalla sea más grande y más imposible, ahí es donde tú sabes que es una batalla de fe, donde Dios va contigo. Porque si es algo que tú puedes librar en tus propias fuerzas, no necesitas a Dios. Pero si es algo que no podrías lograr en ninguna forma, naturalmente, entonces quiere decir que Dios te metió en esa guerra. Gedeón no pidió ser metido en ninguna guerra. No le dijo, envíame a mí, yo iré. Entrégame a Madián en mis manos. ¿Cuántos de nosotros dijimos, sí, Señor, dame esa prueba de fe? Aquí estoy yo. No, es más, hay un meme que dice, Señor, ¿no tendrás otros guerreros? ¿No han visto ese? ¿Cómo es que dice? Él le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Señor, ¿no será que no tengas otros guerreros por ahí? Así estaba Gedeón. Gedeón no le dijo, Señor, sí, envíame que yo voy a agarrar a los madianitas y les voy a cortar la cabeza. Como David, ¿no? David estaba listo para la batalla. No, Gedeón estaba escondido. Y Dios le dijo, ¿qué crees, Gedeón? Fuerte y valiente. ¿Qué crees? Mi amada perdonadora. ¿Qué crees?
mi amado multimillonario. Claro, algo le tengo que estar hablando a alguien. ¿Qué crees? Mi amado pastor de miles de ovejas. Y tú así. ¿Yo? Y luego sale la excusa. No, Señor, pero ¿cómo me lo vas a decir a mí si vivo en Tabasco? Si Tabasco se va al agua cada año. Hay mosquitos. Hay calor. O sea, nada bueno sale de Tabasco. ¿Cómo crees que Tabasco va a hacer algo así? ¿Cómo crees que multimillonarios van a salir de Tabasco? ¿Cómo crees que mujeres que se van a levantar para apoyar el ministerio van a salir de Tabasco? ¿Cómo crees que miles y miles y miles de almas en una iglesia van a estar en Tabasco? Señor, Tabasco no da nada. Y Dios dice, pues, ¿qué crees? Que por eso te puse ahí. Por eso te puse en esa casa. Por eso te puse en esta iglesia. Por eso te puse en esa familia. Por eso te puse en esa empresa. Por eso te puse en ese negocio. Porque voy a hacer que tú vuelvas ese negocio el lugar donde fluye la leche y la miel. Voy a hacer que tú vuelvas esa iglesia que es multiplicadora, esa iglesia que es fértil. Voy a hacer que tú vuelvas esa casa un lugar de amor, un lugar amoroso, un lugar de respeto. Yo no sé cuántos podamos creer esta palabra para nosotros. Pero es que es difícil. Imagínate lo que vivió Gedeón cuando Dios le estaba dando esa palabra y le dijo, tú vas a derrotar a los madianitas. Ahora escucha, el ejército de Madián era aproximadamente de 135,000 hombres peleando en el ejército de Madián. Y aproximadamente los hombres en el ejército de Israel eran 32,000. Ahora, yo no sé si me pueden poner tantito. ¿Te acuerdas de que te hablé del libro de Sun Tzu? Ese libro da una estrategia bélica. Y esta es la estrategia que da. No sé si me la pueden poner tantito. Bueno, antes de que me la pongan, pónganme el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 1. ¿Cuántos estamos hoy recibiendo algo? Quiero decirte, lo único que te puedo decir es que para que libres una batalla y sepas que vas a ganar es que te tienes que asegurar que Dios está contigo. Porque no vaya a ser que te metas tú solito a una batalla a donde Dios no te envió y Dios no esté contigo peleando esa batalla. Nada más pregúntale al lado, ¿está Dios contigo? Porque la única forma en la que te aseguran la victoria en esa batalla es que Dios esté contigo. Porque Dios se lo dijo a Gedeón, no te preocupes, Gedeón, yo voy a estar contigo. Y dice, Jueces capítulo 7, versículo 1. Dice, el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. ¿Te acuerdas que te dije cuántos eran? 135,000 era el ejército de Madián y 32,000 era el ejército de Gedeón. O sea, este ejército de Madián superaba 4 veces al ejército de Israel. 4, digo conmigo, 4. 4 veces lo superaba. Y le dice Dios, no, ¿sabes qué? Para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya... Dice, el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. A fin de que Israel... Yo me imagino a Gedeón así. ¿Demasiados? Dice, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente. Hazlos bajar al agua y allí los aleccionaré por ti. Me impresionó. Los aleccionaré. Dice, si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá.
Gedeón hizo lo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo a los que, ahora sí pueden venir, ¿me pueden apoyar los chicos israelitas, tabasquenienses? El ejército venía sediento. Ustedes vienen sedientos. ¿Cómo viene un hombre sediento? Ok, dice, los que laman el agua con la lengua como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, que se vaya a su casa. Ahora, ¿cuántos me dijeron que estaban librando una batalla? Quiero decirte que si no te ha regresado a tu casa el Señor, si todavía estás librando una batalla de fe, Dios todavía te ve como un soldado que puede tener el privilegio de pelear en sus tropas. Las batallas de fe son un privilegio. Dile al que está a tu lado, las batallas de fe son un privilegio. Porque Dios quiere decir que te escogió y te vio capaz. Dice, cuando yo te diga, este irá y este no irá. Ahora, ¿cómo sería lamer el agua como un perro? A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo lamen los perros? A ver, chicos. Dice la Biblia, el que se arrodille a tomar el agua como un perro, el que se tire, es más, dice que se tire, dice con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré. No, ¿me lo regresas tantito? Dice, 300 hombres, no, ¿dónde está? A los que laman el agua con la lengua como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. Fíjate, estaban lamiendo el agua como un perro, se tiraron. ¿Qué es el agua, pastora? ¿Sabes qué es el agua? Algo vital. Es lo que tú necesitas para vivir. Necesitamos el agua para vivir. El hombre no puede existir sin agua. El hombre, ¿cuánto tiempo tarda sin agua una persona? 7 días puede existir sin agua. Pero en las inclemencias en las que se encontraba el ejército, que era un desierto, estaban peleando, estaban haciendo ejercicio. ¿Cuántos de ustedes han hecho ejercicio? Tú sabes que nada más corres tantito y dame agua. Y sientes que necesitas el agua. Esos hombres tenían una necesidad de vida. Era una necesidad vital para ellos el tomar agua. Dios no es inconsciente. Dios sabe que todos tenemos necesidades. Dios sabe que todos tenemos que pagar renta. Dios sabe que todos tenemos necesidades económicas y tenemos que comer. Tenemos necesidades físicas. Necesitamos un techo, necesitamos luz, necesitamos casa. Y Dios dice, adelante, Señor. Dinos, Señor. Y Dios dice, el que se tire en su necesidad como un perro, no puede servirme. Yo sé que tienen necesidades. Yo sé que necesitas pagar la renta. Yo sé que necesitas medicinas. ¿Tú crees que yo no lo sé si soy tu Dios? Yo te hice con esa necesidad. ¿Cómo vas a creer que yo no sé lo que tú necesitas? ¿Cómo vas a creer que no sé lo que tus hijos necesitan? Pero no te puedes ir de boca delante de tu necesidad y olvidarte de la posición en la que Dios te puso. Muchos líderes se fueron en la Alameda o en la pandemia. Se fueron de boca delante de su necesidad y Dios los fue a entrenar. Como decía, los aleccionaré por ti. La pandemia fue una lección. Dios dijo, todavía son muchos. Mucha gente dijo, NGI desapareció. No,
300 necesitaba nada más. No son 32,000, son muchos. Sé que esos 32,000 se iban a ir de boca en su necesidad, lo sé. Quita a los que tengan miedo. Se quitaron 20,000, 22,000, quedaron 10,000. Y de esos 10,000, fíjate, 9,300. Tenemos esperanza, Pastor Rodrigo. Tenemos esperanza. 9,300 se tiraron como un perro delante de su necesidad. Y Dios dijo, yo te voy a decir quién va y quién no, porque yo lo voy a escoger, no tú. Nosotros como líderes, Señor, pero si fulanito de tal era el dedo meñique. Señor, pero aquí estaba en el altar. Señor, pero no te acuerdas sus dones, sus talentos. ¿Cómo se va en su necesidad? Yo me imaginé en la pandemia a Dios así. Este va, este no va, este va, este no va, este va. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Tú crees que Dios no sabía que había necesidad? Y Dios dijo, sí, sé que tienes una necesidad, pero la necesidad no te puede quitar y no te puede mover del lugar a donde Dios te puso. Dice, los que con la rodilla, dice, sepáralos los que se arrodillen a beber. ¿Cómo sería arrodillarse a beber? No sé si me pueden ayudar. ¿Estás en tu posición? Con una mano llevo mi necesidad, porque Dios sabe que tienes necesidad, pero con la otra nunca suelto la espada que Dios me dio. Porque entiendo que desde el momento en el que pasé a ese altar a decirle que sí a Jesús, le dije que sí para ir a la guerra. Y el enemigo tiene un precio para mi cabeza. Así que yo no puedo descuidar esto que Dios me dio y el lugar a donde Dios me puso. Y él dijo, yo los voy a ver. Voy a probar su corazón con una cosa tan sencilla como lo es una necesidad vital, que es tomar el agua. ¿Cómo suplen sus necesidades? Tan sencillo. Te vas de boca como un perro, o con una mano tienes la espada, diciéndole, Señor, yo sé que mis hijos necesitan el sustento, pero yo sé que tú vas conmigo y no vas a dejar que mueran de hambre. Yo sé, Señor, que necesito un lugar donde vivir, pero sé que no me vas a abandonar. Sé la necesidad que tengo, que tiene mi familia, pero tú la sabes mejor que yo, porque tú nos diseñaste. Hoy no te estoy hablando de un evangelio barato. No te estoy hablando de un evangelio de color de rosa. Te estoy hablando del evangelio de la vida real, del Jesús que murió por ti, por mí. No de una fantasía ficticia. De un Jesús que va a convocar a su iglesia, a una iglesia que aún esté dispuesta a morir por Él. Pero Dios dice, ¿cómo voy a poder confiar en la fe de los últimos tiempos y en una necesidad tan básica? Te arrojaste como un perro. Tome su lugar. Gracias, chicos. Pero esténse por ahí cerquita. Toma la espada, Rode. ¿Cuántos dijimos que era el ejército de Madián? ¿Y cuánto era el ejército?
Ahora, quiero ponerte una tabla, no sé si me puedan poner la tabla. Esta es la tabla del libro de Sun Tzu, del general, ese que les dije, en el que se inspiraron todos esos maquiavélicos. Él dice esta tabla y da este consejo. No, hay otra. Si las fuerzas de tu ejército son 10 veces superiores, o sea, es decir, si tu ejército es 10 veces más que el ejército al que vas a atacar, te dice la siguiente, rodéalo. ¿Cómo sería? Si son 10 veces más, rodéalo. Si son 5, atácalo. O sea, si eres 5 veces más que el ejército al que vas a atacar, atácalo. Si eres 2 veces más, divídelo. Te da la estrategia de cómo vas a vencer, ¿no? Si son iguales, lucha. Si son inferiores, mantente en guardia. Ahora, ¿cuántos dijimos que era el ejército de Madián? 135. ¿Y el ejército de Israel antes de la Alamida o de la pandemia? Antes de la Alamida, ¿cuántos eran? 32,000. Es decir, en ese punto, el ejército de Madián superaba al ejército de Israel 4 veces. ¿Qué dice según esta tabla de los mejores generales del mundo? Los expertos que hasta el día de hoy siguen guiándose por esa tabla. ¿Qué decía que tenía que hacer el pueblo de Israel? Mantente en guardia. Es el consejo del mejor general del mundo. Ahora imagínate ahorita que ya no eran 32,000, sino eran 300. ¿Sabes cuántas veces superaba el ejército de Madián con 300 al ejército de Israel? 450 veces. El ejército de Madián era 450 veces más que el ejército de Israel. ¿Sabes qué le hubiera aconsejado el experto en guerras bélicas? ¿Sabes qué? Mira, te voy a dar este consejo. Agarra un palito, un paño blanco que tengas y lo mueves así. ¿Verdad? Agarras un palito, le agarras un pañuelito blanco, lo agitas así y tan tan. ¿Verdad? Porque si dice que si el ejército es más grande, mantente en guardia, o sea, despídete a tu esposa, compra tu seguro de vida, compra tu recinto memorial y que Dios te bendiga y te haga recompensada. O sea, ni siquiera hay tabla para eso. ¿Sabes? Por eso tú no puedes ir a buscar el consejo en cualquier persona. Los expertos lo hubieran aconsejado, ríndete. Los expertos lo hubieran aconsejado, ¿sabes qué? Yo que tú me uno a ellos mejor. Únete a ellos porque si no te van a destruir. Eso es lo que te ha aconsejado tu tía, la que se divorció. Eso es lo que te aconseja el vecino, que no entiende absolutamente nada. Es lo que te aconseja tu primo, te están lavando el cerebro. El consejo viene, no de una persona inexperta, viene del libro en el que se asesoró Napoleón, Hitler, en el que se asesoraron y se han asesorado y se siguen asesorando hasta el día de hoy todos los conflictos bélicos en el mundo. Y este libro le hubiera aconsejado, este general le hubiera aconsejado a Gedeón, ¿sabes qué? Ríndete, huye por tu vida, úneteles. Eso es lo que te aconsejó Instagram. Es lo que escuchamos durante toda la pandemia con nuestra familia. Que sigues llegando a esa iglesia, que sigues perdiendo tu tiempo, que sigues dándoles tu tiempo, que sigues dando tu servicio ahí. ¿Qué es lo que te pasa? Te aniquilaron, te quitaron tu vida. ¿De quién estás escuchando el consejo? Porque de quien estás escuchando el consejo va a venir tu resultado. Y estábamos hablando del consejo del experto, expertos, pero expertos sin fe, sin conocer a Dios, es equivalente a destrucción. Y yo no estoy en contra de los consejos que te pueda dar un experto, pero cada consejo llévalo a la palabra.
Es que me dieron el consejo de crianza respetuosa y mi hijo, aunque se esté dando vueltas y se esté arrastrando, no le puede decir nada. Mi amor, levántate. La crianza respetuosa. Y me dieron el consejo de la dieta de no sé qué. A ver, espera. Todo consejo, llévalo a la palabra. Si no está en la palabra, va a acabar en destrucción. No importa de quién venga. Es el mejor consejo bélico. Si lo hubieran seguido, se hubiera acabado el pueblo de Israel y nunca hubiéramos conocido lo que conocemos hoy como el pueblo de Israel. ¿Cuál fue entonces lo que Dios utilizó para darles la victoria al pueblo de Israel? Número 1, ¿de quién estás escuchando el consejo? Número 2, Dios le dijo y Gedeón escuchó. ¿Será que estamos escuchando a Dios? ¿Será que Dios está hablando y nosotros estamos escuchándolo? ¿Será que Dios nos está dando una dirección y nosotros estamos poniendo el oído para obedecer la instrucción que Dios nos dio? Perdona. Señor, pero no has visto lo que me ha hecho. Perdona. Calla. Pero ¿cómo me voy a callar delante de tal injusticia? Calla. Hay guerras que se ganan callados. No, les gustaba más la fe. Dios le dijo y Gedeón escuchó. Dile al que está a tu lado, estoy escuchando. Segunda, buscan que no tengan miedo. Que no tengan miedo. ¿Sabes algo? En la pandemia, cuando empezó todo, la pandemia y todo, mira, yo era, al que entraba a la casa le echaba Lysol. Quítate los zapatos, esterilízate, casi que métete a bañar, ¿no? Y no sabíamos cómo era el virus y no salíamos de la casa. Y a los 3 meses de que empezó el virus, dio el virus en la casa y se llevó a mi papá. Ahora, no llegaba nadie a la casa. Nadie. Nos cuidábamos con Lysol. ¿Cómo llegó el virus a la casa? ¿Y sabes qué? Mi papá falleció y se fue con el Señor. Y ahí fue donde yo dije, escucha esto. Con miedo, con Lysol, se murió. Y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Dije, que te puedes salir y predicar y te puedes contagiar, sí. Pero ¿sabes qué? Aquí también en mi casa me pude contagiar y morirme. Prefiero morirme peleando por Dios. A que me agarre la muerte, a que me agarre escondida detrás de una trinchera o en una cueva donde no estoy haciendo mi propósito y no estoy cumpliendo lo que Él me mandó a hacer. Así que a partir de ese momento, es más, tenía 5 días y salí a predicar. ¿Y sabes qué? Hasta el día de hoy no tengo miedo. No tengo miedo, pastora, ¿se puede morir? Sí, estoy consciente de eso. Pero prefiero morirme haciendo lo que Dios me llamó a hacer que morirme sin nunca haber hecho nada por mi propósito, sin nunca haberme atrevido a hacer lo que Dios me mandó a hacer en esta tierra. Y Dios dice, estoy buscando a alguien que me escuche, alguien que no tenga miedo, y estoy buscando a alguien que sus necesidades las supla sin echarse como un perro. Dios sabe nuestras necesidades. Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe cada cosa que en nuestra vida falta. Dios sabe hoy qué necesitas tú en tu vida. Dios no te trajo aquí, ni te trajo a este mundo sin saber y conocer aún cuántos cabellos hay en tu cabeza. Dios no es malo para dejarnos morir de hambre. Pero necesita saber cómo está nuestro corazón y qué estamos dispuestos a hacer y cómo estamos dispuestos a pelear por Él. Ahora, Jueces capítulo 7, con eso ya estoy terminando. Dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró en adoración. ¿Cómo se postró? ¿Sabes cómo vas a recibir la estrategia para esa batalla que estás peleando? Adorando.
Yo no sé qué batalla sea la que estés peleando, no sé qué batalla hayas enfrentado, pero las batallas de fe que me ha tocado vivir en mi vida y pelearlas, aun cuando me dieron la noticia de que mi hija había nacido con una malformación en el corazón y que nunca iba a poder tener una vida normal, y hoy la ves saltando como un grillo y danzando y adorando. Y tú dices, ¿cómo las ganó, pastora? Cada batalla Dios me ha dado la estrategia mientras adoro. Mientras me atrevo a levantar mis manos aun cuando el dolor no te lo deja hacer. Mientras me atrevo a levantar mis manos aun cuando no hay fuerzas para acercarte a Él. Lo único que sale de tu corazón es: Señor, tú sigues siendo Dios. Sigo confiando en ti. Y toda mi vida es para servirte. Dice, se postró en adoración. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó: levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre ellos trompetas, cántaros vacíos, con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan: por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia, cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche. Tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: desenvainen sus espadas. Por el Señor y por Gedeón. Cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento. Todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. ¿Sabes qué hizo el Señor? ¿Se acuerdan de la tablita? ¿Se acuerdan de la tablita que les dije? Según la tabla, lo único que se hubiera atrevido a rodear a Madián es un ejército que lo superara 10 veces. Y ellos lo sabían. Así que el ejército de Madián, que ya anteriormente había Dios empezado a poner sueños en ellos de que iban a ser destruidos, de que el ejército de Israel los iba a destruir, estaban ya en su cabeza con los sueños que Dios había puesto. Y cuando se vieron rodeados, ellos dijeron: este ejército es 10 veces mayor, ha de ser como de 1.350.000. ¿Sabes qué hizo el Señor? Un bluff con su misma estrategia. ¿Cuál es la estrategia del mejor general? Si tienes 10, rodéalos. Ah, bueno, rodéalo con 300. La misma estrategia que el diablo ha usado para ti es la misma estrategia que Dios va a usar para derrotar a tu enemigo. La misma estrategia que el diablo ha puesto para romper a tu familia, para destruir tu matrimonio, para destruir la iglesia, es la misma estrategia que Dios va a usar para traer el avivamiento. ¿Qué es lo que el diablo quiso hacer para que la iglesia se destruyera? La división. Pues Dios va a traer la unidad más poderosa. ¿Y sabes qué? Cuando se dividió Judas, fue cuando pudo traer la unidad de la iglesia, y fue cuando el Espíritu Santo pudo llegar a la iglesia, y fue cuando vino el Espíritu Santo a la iglesia, y entonces vino la multiplicación, porque cuando hay unidad es el vínculo del Espíritu Santo. Si el diablo hubiera sabido que enviar a Jesús a la cruz iba a ocasionar lo que ocasionó, nunca lo hubiera mandado a la cruz. Si el enemigo hubiera sabido que atacarte de esa forma en esa batalla que estás librando iba a ser el arma que Dios te iba a dar para destruir a tu enemigo, nunca se hubiera levantado contra ti. Yo no sé si le estoy hablando a alguien hoy, pero cada vez que alguien ve a esa niña que estaba destinada a tener una vida como un vegetal, bailando y saltando, se tiene que llenar de fe. Se tiene que llenar de fe.
Cuando digan, Dios levantó a mi hija de entre los muertos, Dios levantó a mi hija de la enfermedad, Dios levantó a tu familia del divorcio, Dios levantó a la iglesia de la división, Dios levantó a tu empresa de la quiebra, Dios levantó, yo no sé cuántos puedan creer esta palabra. Y yo no sé qué el enemigo había tenido preparado para tu casa. No sé cuál era la estrategia que el diablo había usado. Y tal vez delante de esa estrategia que el diablo tenía, tú te veías como esos hombres 300. Yo no me puedo imaginar a esos 300 hombres con cántaros en las manos. ¿Con qué vas a pelear? Con esto. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Cuando vemos al enemigo tan grande delante de nosotros y luego vemos lo que tenemos en nuestras manos y nos damos cuenta cómo puede un cántaro ganarle a un ejército de 135,000 hombres. Es imposible, pero voy a obedecerte, Señor, porque no tengo miedo, porque yo sé a quién escuché, porque yo sé quién me llamó. Y si con este cántaro tú dices que yo voy a ganar, yo te creo. Ese es el ejército que Dios está buscando. Yo no sé qué guerra y qué batalla has estado librando. Y tal vez sientes que tienes un cántaro solamente en esa mano. Y yo me imagino a esos 300 hombres viendo ese cántaro como, qué maravilla va a salir de este cántaro. Van a salir ángeles cuando los rompa. Pero Dios tiene un arte para la guerra. Es un artista. Disfrútenlo.